Buen día, chicos, buen día a todos. Buen día, profe. Bien, ¿Cómo está? bien, bien, bien. A ver qué consultas tienen de la parte teórica. La profe Mariana ya les ha subido ahí el video a ustedes de la clase que ha tenido ella la semana pasada, el jueves pasado, donde explicó cómo interpretar los resultados de los presupuestos financieros y económicos. Y ustedes iban a leer la teoría y hoy van a entrar las consultas que tenían. Profe, yo tengo una duda, o sea, ¿cuáles son los puntos más importantes de la puesta en práctica, digamos? De la, Puesta en práctica. de la puesta en práctica de la estrategia. Sí, sí. Sí. Eso ya habíamos conversado la semana pasada y habíamos visto que ustedes eso lo van a encontrar, esos dos temas, al final de la unidad 2 y al principio de la unidad 3. Eh, Ustedes tienen en el apunte de la unidad 2, en el apunte que se llama planeamiento estratégico, el proceso, están unos 6 cuadros donde habla, ¿no es cierto?, de los pasos para la puesta en práctica de la estrategia. Y que después los volvemos a retomar cuando iniciamos la unidad 3 que tiene que ver con los planes operativos. Y ahí tenían que ver ustedes con 6 tareas o actividades que tienen que ver con motivar al personal, ¿no es cierto? Y esa motivación, aspectos no solo económicos, sino también, ¿no es cierto?, con otras necesidades, ¿no es cierto?, de reconocimiento, de participación, ¿no es cierto?, que los empleados o colaboradores que trabajan con nosotros es necesario que estén involucrados, ¿no es cierto?, en esta toma de decisiones. También teníamos que ver con las competencias, con las formas de hacer dentro de la organización. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es readecuar nuestra estrategia, cambiar nuestra estrategia. Vamos a tener que entrenar al personal para que acompañe a esa nueva estrategia que tenemos. Otra cuestión tiene que ver con los presupuestos, ¿no es cierto? Tenemos que haber diseñado, ¿no es cierto?, presupuestos que acompañen ese cambio de estrategia que tenemos. Otro tenía que ver con sistemas de información dentro de la organización que nos vayan diciendo, ¿no es cierto?, cómo vamos implementando esa estrategia. La otra tiene que ver con el liderazgo estratégico, ¿no es cierto? Alguien se tiene que hacer cargo, así como hemos planeado, ¿no es cierto? Hay personas que llevan adelante el planeamiento estratégico, también tenemos que ver quiénes van a ser los encargados de implementar esa estrategia. Hablamos del liderazgo, ¿no es cierto?, de llevar adelante ese proceso. Eh, este, otra tarea tiene que ver con la cultura organizacional, que la cultura organizacional tiene que ver con los hábitos, costumbres, formas de hacer dentro de la organización. Entonces, básicamente está centrado en eso. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, al principio de la unidad 3, ahí están, ¿no es cierto?, digamos, cuáles son las tareas básicas para llevar adelante la estrategia, para implementar la estrategia, ¿no es cierto?, al proceso de planificación estratégica. Cuando hablamos de implementación, en ese apunte, ahí están las tareas. Está en un apunte PDF que le hemos dejado y en una fotocopia de un libro. No sé si han podido ubicar ustedes en el apunte eso. Sí, sí, aquí lo tengo. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Qué otra consulta o duda tiene?
Profe, Sí, quería saber cuáles eran los tipos de sistemas administrativos, porque solamente tengo elementos y características. sí, elementos, características, y después vos tienes sistemas administrativos eh, en el o también en el PDF que le hemos dejado a ustedes. A ver, voy a tratar de abrirlo aquí. Ustedes tienen que los sistemas administrativos, primero tienen la definición de qué es un sistema administrativo, cuáles son los elementos del sistema administrativo y después tienen cuáles son las herramientas que usan los sistemas administrativos. Y ahí dentro de las herramientas que usan los sistemas administrativos están, por ejemplo, los cursogramas. A ver, fijar aquí dónde está en el apunte. Hay uno que es específico de sistemas administrativos. Ahí en el PowerPoint de sistemas administrativos, ya los abro y les digo cómo. En el PowerPoint de los sistemas administrativos ustedes tienen la definición, tienen los elementos y después tienen, digamos, cuáles son algunos de los sistemas administrativos que podemos usar, ¿no es cierto?, en una organización. Y está el diagrama de interdependencia sectorial o mapa de proceso. Después están los cursogramas, los manuales de procedimiento, y ahí hemos puesto un pequeño ejemplo, ¿no es cierto?, de un cursograma, y después los sistemas operativos también de cada una de las áreas, que hay sistemas operativos de abastecimiento, de procesos, de finanzas, de ventas, de incorporación de recursos humanos. Apunte de eso, ese es el PowerPoint, ¿sí? Y el apunte de eso está también, ¿no es cierto?, en la cuando nosotros hablamos de, ya les digo como que aparece aquí en la plataforma, pero está todo subido. Como material teórico de la unidad 3. Ahí es un PDF también. Porque lo que vos me estás preguntando es la unidad 3 y empieza con la puesta en práctica de la estrategia, que es el capítulo 9 del libro de Thompson. Y ahí están las cosas que preguntaba hace rato el compañero. Y después que termina eso, ahí que son varias páginas, viene cambio organizacional, y ahí está el apunte de cambio organizacional. Y después de cambio organizacional en ese PDF,
están los sistemas administrativos, que va desde la página 170, ¿sí? Del libro sobre sistemas administrativos, y ahí ustedes van a ver que ahí están los tipos de sistemas administrativos que podemos usar. Aparte, digamos, de los elementos y que es un sistema administrativo, ahí en la página 205, 203, ahí en la página, a ver, ya les digo, 202, ¿no es cierto? Ahí está el tema de los sistemas de informaciones integrales, los diagramas y manuales, ¿sí? Ahí habla, digamos, propiamente dicho, de cuáles son las herramientas o elementos de los sistemas administrativos. Profe, Eso hay está. preguntitas en el chat. A ver, hago si me dices porque estoy con el celu. Sí, Si me- bueno, los chicos, bueno, preguntan el tema de cómo va a ser el parcial y demás. Pero bueno, también están preguntas sobre la teoría de cómo se vinculan los planes operativos con los sistemas administrativos, es una. Los planes, digamos, los sistemas administrativos, digamos, son planes operativos, porque ahí vos defines, por ejemplo, en un sistema administrativo, vos tienes que definir un cursograma, ¿sí? Y un cursograma es un plan, ¿no es cierto?, que te dice cómo hacer algo, ¿sí? Cuáles son los pasos para realizar una determinada actividad o una determinada tarea. Entonces, forma parte de los planes operativos dentro de una organización. Si nosotros nos acordamos cuando hemos visto cuáles eran los planes operativos, habíamos hablado de las políticas, los programas, los proyectos, los procedimientos, las reglas. Entonces, bueno, aquí específicamente en sistemas administrativos es como ampliar todo lo que tiene que ver con procedimientos, y ahí están, ¿no es cierto? Eso se llama sistemas administrativos, que tienen que también estar, ¿no es cierto?, relacionados con la estrategia que hemos elegido. ¿Qué otra pregunta hay de la teoría, Agostina? Sobre teoría, nada. Después preguntan de cuánto tiempo le van a dar Y el si parcial, a la hora de, respecto a la conectividad, si tienen que apuntar con la cámara hacia ellos o hacia la computadora. van a rendir, digamos, desde la computadora y estar con el celular conectados al Webex, ¿no es cierto? Es que se los vea que están haciendo ellos que están trabajando. Y el parcial va a tener Bien. una parte teórica, que va a ser múltiple choice, y una parte práctica, que va a ser el tema de del presupuesto, de la resolución del presupuesto. Y el parcial vamos a empezar a tomar asistencia, más o menos 15 horas. Vamos a empezar a tomar asistencia, y una vez que terminemos de tomar asistencia, comenzamos con el parcial. Y parcial aproximadamente 1 hora y cuarto, así. Como siempre, ¿no es cierto? Ustedes tienen, una vez que abren el parcial, le empieza a correr el tiempo para cada uno de ustedes. A medida que cada uno abre el parcial, ¿no es cierto? Ese es el tiempo que corre para cada uno. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, después en el chat dice que no pueden ver el power de los sistemas administrativos. Y ya lo voy a chequear y si no le digo al profe Mariano, capaz que no está visible.
¿Qué cosa? El power de los sistemas ¿Quién es? administrativos dice que no lo pueden ver. A ver, En mi ya me caso, yo sí lo fijo. puedo ver. Espera que yo desactivo de Si ya no, me si lo fijo. tienen, lo pueden enviar por el grupo de WhatsApp, No, está si colgado. falta alguno. Power está en la página. Porque Sí, yo sí, todo me lo que parece. estoy preguntando de aquí del Moodle. Entonces ya te digo si está visible. Sí, hay varios chicos, dice que sí lo acaban de descargar, así que sí, sí está. Tienen que Sí, fijar está bien nomás. visible abajo del práctico 15 en una carpeta. Sí. Sí, sí está. Van Ahí a donde ser, está, se llama Power P, en unidad 3 y ahí tienen el pago administrativo y de sistemas administrativos. Está ahí para descargar los 3 PowerPoint. van a ser 36, 37 Bien. preguntas como los parciales ¿Qué más, anteriores. chicos? Te escucho entrecortado, no sé qué, alguien preguntaba algo. Sí, Sí, profe, Javier. sí, van a ser 36 o 37 preguntas como los parciales anteriores. No, van a ser menos múltiple choice, poco menos, y después tenemos la parte práctica, que va a ser para 3 meses, ¿no es cierto? El El presupuesto. Ajá. presupuesto que van a armar. Sí. Necesitan, ¿no es cierto?, hacer el presupuesto, ¿no es cierto?, para poder aprobar el parcial. Que su presupuesto esté bien, ¿no es cierto? Y también responder, ¿no es cierto?, la teoría. Profe, pregunten el tema de la asignación de las aulas por letras, pero va a ser el día del parcial. Seguramente a la mañana suben las aulas. Mañana subimos, ¿no es cierto?, la asignación de las aulas según las letras. Sí, por los apellidos. Como hemos hecho otras veces. Claro. Y el listado que figura ahí son los que están aptos para rendir. Sí, más los 3 alumnos estos que hemos agregado, ¿no es cierto?, que estaban, que han rendido el recuperatorio en otro momento porque han tenido problemas. Sí. Sí, sí. Bien. A ver, vayan repasando ustedes
el material y vayan viendo a ver qué consultas tienen. ¿Hay una diferencia entre competencia central y capacidad competitiva, profe? Ajá. Las competencias, sí, depende de qué estás hablando. Si tú estás hablando de la estrategia, es lo mismo, ¿sí? Nada más que algunos autores le llaman así, ¿sí? Las ventajas competitivas o las competencias centrales. Profe, le hago una consulta. Sí. Respecto al cambio organizacional, está la respuesta al cambio. Quisiera saber qué sería el efecto Hawthorne y el homeostasis. A ver, espera, primero vamos a leer el material así que pueda contestar bien. ¿En qué página estás leyendo eso? ¿Quién me ha hecho la pregunta? Ismael, Sí, página 432 es de cambio organizacional del libro. Si leemos en el contexto en lo que dice. 4:32. Bien. Ahí eso, el efecto Hawthorne, si ustedes se acuerdan, el año pasado cuando han estudiado las escuelas de administración, cuando han estudiado las escuelas de las relaciones humanas, las escuelas de relaciones humanas se basan, ¿no es cierto?, en estudios que realizaban psicólogos y sociólogos en la empresa General Electric. Y ellos lo que Hawthorne era una eh, creo que uno de los autores de esto, y es el efecto de que cuando un grupo dentro de una organización se ve observado, ¿no es cierto?, y analizado por otras personas, lo que hacen es tratar el rendimiento o la forma de la que hacen las actividades o las tareas. Por eso dice ahí, ¿no es cierto?, que habla de la fábrica, que esta era de la General Electric, y el efecto Hawthorne significa que la sola observación de un grupo, dice, o que se sienta, ¿no es cierto?,
sienta que es observado, la interpretación de la significación de este hecho tiende a operar cambios en el grupo. Cuando las personas son observadas o creen que alguien se interesa en ellas, actúan de manera diferente. Por lo general, estos cambios son involuntarios e inadvertibles. Dice, y contaminan el diseño de la investigación, pero normalmente no se les puede impedir. ¿Sí? O sea que lo que te dice ahí, lo que está al costado de, ¿no es cierto?, derecho, es que cuando nosotros observamos a un grupo de trabajo, esto, ¿no es cierto?, influye en el comportamiento de ese grupo de trabajo. Y eso ustedes lo tienen que relacionar con lo que ustedes han estudiado en la escuela de las relaciones humanas, que basa, digamos, todos los principios de los que después, ¿no es cierto?, explica y dice, bueno, a ver, ¿se acuerdan que antes en las escuelas clásicas no aparecían los grupos, los comportamientos de los grupos, el liderazgo, etcétera? ¿No es cierto? Con el efecto Hawthorne, lo que hacemos es ver que cómo las personas, ¿no es cierto?, cambian su forma de hacer cuando se sienten observadas, ¿no es cierto?, o interesadas en lo que hacen. Eso es el efecto Hawthorne. Relacionen ustedes con la escuela de pensamiento, ¿no es cierto?, de administración de las relaciones humanas. Y ahí está. Y la homeostasis es también un concepto que ustedes han tenido que ver cuando han estudiado la organización como sistema. Que es cuando, ¿no es cierto?, la homeostasis lo que se trata de hacer es el buscar el equilibrio, ¿no es cierto?, dentro de una organización, dentro de un grupo, ¿sí? Entonces, siempre, ¿no es cierto?, hay mecanismos de autocorrección, ¿no es cierto?, de fijarnos qué estamos haciendo, en qué podemos mejorar, para tratar siempre de lograr el equilibrio dentro del grupo que estamos trabajando. A ver, ¿qué otra pregunta tiene? Profe, en el parcial va a ir la primera parte que hemos visto de la unidad 4, que era los pasos del proceso de control. Sí, los pasos del proceso de control, la unidad 4 sí forma parte de la unidad de las unidades del parcial. Es la unidad 3 y la unidad 4 el parcial. Perfecto. El parcial involucra las últimas dos unidades que hemos visto. Buen día, Otra profe. consulta más. Disculpe que haya ingresado tarde, pasa que estoy aquí en mi trabajo. Una duda Sí. con respecto al presupuesto financiero. Tengo ahí una confusión en la parte de proveedores. Cuando dice, por ejemplo, que se paga, se adquiere en el mes de su, ay, ¿cómo era la consigna? No recuerdo en este momento, pero que se adquiere en el mes de su compra, algo así, no recuerdo la consigna en este momento, pero que se abonan los 30 días, ahí me queda la confusión para tomar las ventas, digamos, y qué, o sea, qué mes aplicarle el costo sería. Claro, ahí depende de qué es lo que dice la consigna, cuál vas a tener que tomar, ¿sí? Fíjate si no en el video de la profe Mariana Satt que ha subido, donde ahí ha vuelto a hacer repaso de presupuestos, si no mañana a la mañana tienen ustedes, ¿no es cierto?, la clase de práctica. Bien, profe, bueno, muchas gracias.
tenerlo bien, porque depende, ¿no es cierto?, de la consigna, cómo vas a poder resolverlo. Entonces tienes que tener a mano el práctico y cómo dice para poder interpretar eso, ¿no es cierto?, y ver las ventas de qué mes tienes que tomar. Sí, profe, sí. Bueno, pasa que ahora estoy en mi trabajo, por eso se me complica un poquito, pero esa es mi duda hasta el momento, nada más. Le agradezco. Trata de ver el video de la profe Mariana, a lo mejor con eso resuelves tu duda, o si no, mañana, ¿no es cierto?, en la clase con el profe Eugenio, ahí le preguntas ya teniendo a mano el práctico, ¿no es cierto?, y la consigna, cómo dice, cómo están planteadas las consignas. Bien, profe, muchas gracias. Bien. A ver, vayan revisando el material y me dicen a ver qué otra pregunta tienen. Dice, a ver, hay algo ahí en el chat que no alcanzo a leer. Sí, profe, un alumno preguntaba por el grupo si teníamos que rendir sí o sí este parcial para ir al recuperatorio. No, no es necesario estar en el parcial para poder ir al recuperatorio. Si por alguna cuestión, ¿no es cierto?, personal, familiar o de enfermedad no puede estar en el parcial, va directamente al recuperatorio, pero va a tener solo la chance del recuperatorio. A ver qué más tiene. Vayan bajando el material y vayan viendo. Después preguntan tema de la asistencia, si están mal con la asistencia, igual pueden rendir el parcial o el recuperatorio. Ahí eso creo que habíamos puesto como condición, ¿no es cierto?, que suban los trabajos prácticos de presupuesto. ¿Sí? Que tengan resueltos y subidos los trabajos prácticos de presupuesto porque es una cuestión que ustedes tienen que aprobar presupuesto para poder aprobar el parcial. No solo con las preguntas de la teoría van a poder aprobar, tienen que tener hecho el presupuesto y aprobado el presupuesto. Ahí en el grupo están preguntando en el chat sobre presupuesto, profe. Una compañera pregunta de que en un ejercicio, por ejemplo, dice que tiene el 55% de margen de utilidad. En el financiero hay que sacar 45 y en el económico 55, pregunta. Bueno, eso, ¿no es cierto? Son datos que tienen que ellos saber interpretar, ¿no es cierto? A ver
cómo lo tiene que tomar para el financiero y cómo para el económico. Y para no hacerlos equivocar, porque en este momento no tengo aquí yo las cosas, prefiero que eso mañana le pregunten al profe Eugenio, ¿sí? Profe, hay otra pregunta. Dice, en el caso de la práctica, ¿será para cargar el archivo o hay que desarrollar en el cuestionario? No, para tener que subir un archivo. Para tener que subir un archivo porque para responder no tenemos es para responder texto, las posibilidades, sino en otro, va a ser complicado, digamos, responder en texto. Entonces, lo hacen al archivo, al presupuesto y lo suben, ¿no es cierto?, al archivo. Profe, disculpe, ¿nos van a dar un margen más largo para subir ese archivo? Porque a veces tenemos problemas cuando rendimos parciales, hay que subir un archivo que siempre se nos traba la página, la aplicación, o no carga el archivo, demora un poco más. Y en otras materias nos ha sucedido que ha pasado el tiempo y ha habido profesores que no han reconocido eso. Queremos saber eso, si vamos a tener que acortar el tiempo, tratar de hacerlo lo más Sí, rápido eso, posible. sí, eso el año pasado ya lo hemos hecho y lo hemos podido resolver el tema de alguna manera. Así que ustedes mañana, digamos, hagan tranquilos su presupuesto, ¿no es cierto? Intenten subir el archivo. La mayoría el año pasado no ha tenido problemas en subir el archivo. Pero si no, digamos, encontramos otra forma de que ustedes nos hagan llegar sus presupuestos. Bueno, profe, gracias. Sí, es como la modalidad como suben los prácticos, chicos, no hay problema con eso. Que pueden subir fotos o pueden subir el archivo. Ujú. Profe, ¿tenemos un tiempo límite para hacer el presupuesto de las preguntas o lo vamos haciendo conforme terminemos? No, es todo el tiempo, es un único tiempo para que ustedes hagan todo. Entonces, a lo mejor ustedes pueden empezar resolviendo el presupuesto, suben el archivo del presupuesto, ¿no es cierto? Y después contestan la otra parte. Y ahí cierran, ¿no es cierto?, el parcial. Envían el parcial, digamos. ¿Se puede tener los márgenes de las tablas o eso lo hacemos ahí? Disculpa, no te he escuchado bien. Ana era Si la que podemos preguntaba. tener, Ana Gorecito, si se puede entrar con el cuadrito, o sea, tener la tabla o hay que hacerla en un... Y es mejor que la hagas en ese momento porque depende. 3 meses Profe, nada se más la que tienes que hacer. cortaba. No tienes que hacer para 6 meses, sino para 3. Es más corto de lo que habitualmente usted hace para los prácticos. Bien, profe, gracias. Bueno, Ana. Bien. ¿Alguna pregunta más?
Si no le pasan después la pregunta a Agostina y ella nos transmite la pregunta por cualquier duda Sí, sí, en ellos el saben que transcurso del día. cualquier cosa me preguntan. Bien. Con presupuesto están renegando. Es lo que más les cuesta. Ah, bien. Sí, ahí vean hasta tanto mañana tengan la clase con el profe Eugenio, vean el video que ha subido la profe Mariana, a ver si despejan las dudas que tienen y si no, mañana le consultan al profesor Eugenio. Bien, profe. Sí. Ya le vamos a poner bien el horario en el que empezamos a tomar asistencia, ¿no es cierto? Así ustedes ya se van preparando y vamos a poner la distribución. Mañana recién vamos a poner distribución de aulas y demás. Siempre por apellido, como hemos hecho en los anteriores. No hay nada nuevo en eso. Bueno, chicos, si no tienen otra cosa por el momento para preguntar, nos vemos mañana en el parcial. Si no, le hacen la consulta a Cristina, ¿cierto? Es el grupo y Sí, a mí sí. me la transmite.